La Primera Guerra Mundial ocurrió entre 1914 y 1918 e involucró a varios países. Fue una guerra de trincheras y dejó más de 10 millones de muertos. El imperialismo, la política de alianzas, la carrera armamentista, el revanchismo francés y el nacionalismo exacerbado se señalan como las principales causas de la Primera Guerra Mundial. El atentado de Sarajevo, en el que el heredero de Austria-Hungría fue asesinado por un militante serbio, se considera el detonante de la guerra. En un lado del conflicto lucharon las potencias centrales, que incluían al Imperio Alemán, Austria-Hungría, el Imperio Turco, Otomano y Bulgaria. Por el otro, lucharon los países de la Entente, formada por Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, entre varios países más. Tras una revolución socialista, Rusia abandonó el conflicto y ese mismo año, Estados Unidos entró en la guerra del lado de la Entente. La guerra fue la primera en utilizar nuevas tecnologías bélicas a gran escala, como ametralladoras, lanzallamas, aviones, artillería de largo alcance y otras que dejaron una cantidad de muertes nunca antes vista en la historia de la humanidad. La guerra terminó con la derrota de las potencias centrales. Se cita al imperialismo como la razón principal de la Primera Guerra Mundial. La disputa por territorios en África y Asia creó fricciones entre los países europeos que culminaron en guerra. El atentado de Sarajevo, en el que el heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, y su esposa Sofía, fueron asesinados por un militante serbio, se considera el acontecimiento que desencadenó el conflicto. Aunque esto fue una mera excusa. La guerra comenzó con el avance de las potencias centrales en los frentes oriental y occidental. Pronto se contuvo el avance, iniciándose la llamada Guerra de Trincheras, que se prolongó hasta que la Triple Entente avanzó sobre las potencias centrales, ganando la guerra. En 1919 se impuso a los derrotados el Tratado de Versalles. El tratado impuso duras penas a los países derrotados, entre ellos Alemania. En este período se inventaron el automóvil, la bicicleta, el avión, el telégrafo inalámbrico, el teléfono y la bombilla eléctrica de Thomas Edison. En las grandes ciudades europeas, la actividad cultural era efervescente, convirtiéndose en habituales en los paisajes urbanos óperas, teatros, librerías, estancos, cafés y otros espacios. La Belle Époque también fue un periodo de relativa paz entre las naciones europeas, algo que no había sucedido en siglos, pero al mismo tiempo se produjo un fenómeno que los historiadores llaman paz armada. Los imperios europeos aumentaron sus ejércitos y sus inversiones en la compra y desarrollo de nuevas armas. Durante el periodo también se llevó a cabo una política de alianzas, donde los principales países de Europa y Asia se dividieron en dos alianzas militares. El nacionalismo era fuerte en aquella época, al igual que el militarismo y una especie de darwinismo social, en el que las naciones creían que competían entre sí y que, para sobrevivir a la selección de la historia, debían crecer e incluso eliminar a sus competidores.